Muy bien. Vamos a empezar a grabar y ahora quiero compartirles lo de la tableta. Permítanme un minutito. Permítanme un poquito. Ok, creo que todos están viendo la tableta, ¿verdad? Muy bien, me voy a poner solo yo, que estoy hablando aquí. Sí estamos, ¿verdad? ¿Están viendo la tabletita? Sí, padre. Perfecto. Bien, la vez pasada nos quedamos, este, viendo a la persona del Padre. Les había dicho, esto es como un repaso, les había dicho que en el tema de Dios, en el tema de Dios, podemos tener posturas extremas de o afirmar muchos dioses o, o creer que Dios no existe. Estas posturas las descartamos, nos fuimos al monoteísmo, pero, es decir, la afirmación de un solo Dios. Pero vimos que como cristianos creemos que Dios, ese ser que llamamos Dios, son tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto lo decimos porque Jesús mismo nos ha revelado, este, pues que Dios es así. Hasta ahí. La vez pasada hablamos del Padre, de la persona del Padre. Bueno, dijimos, este es el Padre, este es el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora nos vamos a concentrar en hablar del Hijo. Muy bien. ¿Por qué es importante detenernos a hablar en el Hijo? Bueno, porque el Hijo de Dios, que nosotros conocemos como la segunda persona de la Trinidad, Él es quien nos ha revelado al Padre. La vez pasada también utilicé el ejemplo de los soles. Voy a retomar hoy esta figura. Supongamos que este es el Padre, este es el Hijo, este es el Espíritu Santo. Muy bien. Decíamos que para entender un poquito la unidad de estas tres personas, nosotros hacíamos el esfuerzo de, como si fueran tres soles luminosos, poner uno exactamente en el otro. Poner uno exactamente en el otro. De manera que cuando hablamos de cuántos dioses hay uno solo, pero dentro de esta naturaleza divina hay tres personas distintas. Entonces, racionalmente, bastante complicado de explicar, pero la fe nos facilita las cosas diciendo, bueno, es así. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la segunda persona de la Trinidad, eh, él mismo se ha llamado Hijo de Dios, y por eso sabemos el nombre. Entonces, esta persona de la Trinidad, esta que aquí, eh, va a tomar carne, va a tomar carne y se va a hacer hombre. Y cuando a esta persona de la Trinidad toma carne, aquí vamos a poner, vamos a dibujar a la Virgen, otra vez si me sale, porque aquí está la Virgen. Entonces, cuando él toma carne y entonces a la Virgen queda embarazada del verbo de Dios por obra de Dios, entonces este de aquí, este de aquí, le voy a poner un dígito, es como si se hiciera así chiquitito, chiquitito, chiquito, y
se fuera al seno de una mujer para empezar a tomar carne. Cuando la Virgen María da a luz a un bebé, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, un dibujito, envuelto en pañales, o sea, en la cobijita y todo. Cuando lo da a luz, este de aquí es la segunda persona, pero ha tomado carne. Esta es una cosa de tomar en cuenta. Ahora, a la segunda persona de la Trinidad, cuando toma carne, se le va a poner un nombre. Se le va a poner el nombre de Jesús. Entonces, vamos diciendo así de manera teológica, en términos teológicos. ¿Quién es Jesús? Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él es Jesús. Ok. Ahora, vamos a regresarnos un poquito antes. También, como estamos viendo, lo voy a señalar acá. Voy a tomar este de aquí, a ver si lo alcanzo a tomar. Ya no. Este de aquí, lo tomo. No. Me voy a llevar todo. Ok, me voy a llevar todo. Supongamos que este de aquí sale para acá, ¿ok? Sale para acá. Entonces, yo tengo aquí a esta persona que llamamos el hijo. Pero también sucede que el hijo también tiene otro nombre. Le solemos llamar el verbo de Dios. O también le llamamos la palabra de Dios. ¿Por qué le llamamos así? Le llamamos así porque esta persona, la segunda persona de la Trinidad, es el portavoz de la Trinidad. Entonces, lo voy a poner como si fuera un dibujito, lo que la Trinidad piensa, los proyectos, los planes, etcétera. Quien los dice, quien dice estos pensamientos es precisamente la persona del Hijo. Él es quien dice las cosas. Es el papel que juega dentro de la Trinidad. Por eso es que a la persona del Hijo, ¿no? Por eso es que la persona del Hijo, que estoy poniendo aquí, dado que es manifestar los pensamientos de la Trinidad, por eso es que se le llama el verbo de Dios o la palabra de Dios. De ahí se entiende que muchas veces digamos que Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, también le llamemos, en muchas ocasiones, también le llamemos palabra, la palabra de Dios, o el verbo, ujú, el verbo de Dios. En Juan 1:1, en Juan 1:1 dice el verso, en el principio estaba la palabra, o sea, él, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, pero la palabra era Dios. Entonces, este niño de aquí, nacido de María Virgen, es Dios, porque es la segunda persona de la Trinidad. A la palabra de Dios hecha carne se le llama también Jesús. Bien, y aquí vamos a pasar a otro tema, a los títulos, a los títulos que tiene Jesús.
Voy a borrar esto de acá. Bueno, sí, ya, me voy a ir a otra página. Vamos a ver ahora los títulos. Los títulos de Jesús. ¿Por qué le voy a poner así a esta partecita de nuestro tema? Porque Jesús, como ustedes bien saben, le decimos distintos nombres. Por ejemplo, a Jesús le llamamos, ya dije una, a Jesús le llamamos el Verbo de Dios. Ese es uno de sus nombres, ese es uno de sus títulos. Le llamamos el Redentor, le llamamos Maestro, le llamamos el Buen Pastor, mm, le llamamos el Salvador, le llamamos Cordero de Dios, ¿sí? A Jesús le aplicamos cualquiera de estos otros nombres. Entonces podemos caer así como en un desorden mental y decir, bueno, pero ¿por qué tiene tantos nombres? ¿De dónde es que a Jesús le salen tantos nombres? Luego, ¿cuál sería el nombre más importante de Jesús? Vamos. Entonces, vámonle poniendo orden a las cosas. Ya vimos, ya vimos que Jesús en realidad, Jesús antes de encarnarse se llama o es el Hijo. Así, el Hijo. Para diferenciarlo del Padre Dios. Entonces, tenemos Dios Padre y él, Jesús, su título principal sería Hijo. Cuando el Hijo, que al mismo tiempo es la palabra de Dios, porque expresa el pensamiento de Dios, cuando toma carne, su nombre común va a ser Jesús. Porque ya aquí en este nombre hay un significado. Jesús significa exactamente Salvador, el que salva, el que salva. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra Salvador? Salvador significa la persona que nos beneficia, la persona que nos beneficia. Lo contrario de Salvador, lo contrario de Salvador, lo voy a poner así con este signito, contrario de Salvador es es la perdición, ¿sabes? Es la perdición. No hace mucho iba por la carretera y me encontré un promocional de un baile y el baile decía que en ese baile como grupo principal iba a estar La Perdición. Así se llama la banda, ¿no? La Perdición. Entonces, uno dice, bueno, si va a venir la banda La Perdición, o sea, ¿de qué se va a tratar esto? O sea, el baile va a ser va a haber, va a haber cosas que no nos llevan al bien, sino nos llevan al mal, ¿no? Es como la idea. Entonces, lo contrario de la perdición es la salvación, el que nos beneficia. Ok, a ver, aquí ya se me desconectó. Espérenme un tantito, espérenme un tantito. Otra vez. Muy bien. Entonces, a Jesús le llamamos Salvador. A Jesús le llamamos Salvador porque nos beneficia. De muchas maneras nos beneficia. Con su perdón, con su curación, acercándonos a Dios, etc. O sea, son muchas cosas. Son muchos beneficios de Jesús para el hombre. Por eso le llamamos Salvador. Bueno, y entonces, ¿por qué están los otros títulos? El título de Verbo de Dios, ya lo vimos. Significa que Jesús, eh, el título de Verbo de Dios significa que Él expresa el pensamiento de Dios.
El título de redentor significa que Jesús va a hacer un sacrificio por nosotros, que nosotros sabemos que ese sacrificio, el máximo sacrificio que hizo Jesús fue su pasión, pero Jesús sufrió de muchas maneras para acercarnos a Dios. Entonces, en cuanto que Jesús va a hacer sacrificios para acercarnos a Dios, para volvernos a unir con Dios, por eso le llamamos redentor. ¿Por qué le llamamos a Jesús maestro? A Jesús le llamamos maestro porque Él nos enseña cómo vivir, porque Él nos enseña cómo unirnos a Dios, porque Él con su vida es modelo de la vida que nosotros tenemos que llevar. Entonces, por eso a Jesús le llamamos maestro. ¿Por qué le llamamos a Jesús Cordero de Dios? Bueno, por dos ideas. Uno, porque la palabra cordero significa no violento, significa una persona mansa, no violenta. Pues por eso Jesús es cordero, porque es una persona mansa, no violenta. Pero también le llamamos Cordero de Dios porque va a ser la persona que va a hacer ese sacrificio de obediencia a Dios para abrirnos el cielo. Entonces el título de Cordero de Dios se vincula al título de Redentor. Bueno, la lista de nombres de Jesús, la lista es amplia. ¿Por qué? Porque luego en el Evangelio de San Juan, Jesús, bueno, se presenta como el buen pastor. Es decir, Él es la persona que tiene el cuidado de sus ovejas que somos nosotros. Él es el que nos alimenta, Él es el que nos cuida, es el que nos protege. Pues por eso Jesús es el buen pastor, porque hace lo que un pastor hace con sus ovejas. Él es el pastor, nosotros las ovejas. Pero el mismo Jesús va a decir que Él es la luz del mundo. Eso significa que, eso es lo que enseña. Eso significa que Jesús sea la luz del mundo, significa que es el que nos da el conocimiento de las cosas. Que Jesús luego dice que Él es la puerta, lo cual significa que Jesús es el que nos da acceso a Dios. Pero también dice que Él es la vida, porque el modo como Él vive es lo que realmente hace una persona vivir. Él es la resurrección. ¿Por qué? Porque puede devolver la vida. Muy bien. Y así sucesivamente. No, no sé si ustedes tengan presente el Evangelio de San Juan, pero Jesús se presenta de muchas maneras. La luz del mundo, la resurrección, el camino, la verdad, la vida, etc. Entonces, para ir terminando todo esto, aquí la idea central que yo les quiero compartir a ustedes es que Jesús tiene muchos nombres, muchos títulos, y cada título de Jesús está allí en relación a nosotros, porque cada título de estos de aquí, de alguna manera, indica un beneficio de Él para nosotros. Ese es el punto. Y ahora que conocer los títulos y diferenciarlos bien, ¿por qué a Jesús le llamamos Redentor? ¿Por qué a Jesús le llamamos Cordero? Porque eso es importante eso es importante para no tener las ideas revueltas de Jesús. Me está faltando uno, por ejemplo, me está faltando un título muy conocido, Cristo. ¿Por qué a Jesús le llamamos el Cristo? Ah, porque la palabra Cristo significa el elegido de Dios. Dios va a enviar a una persona para beneficiar al hombre, al mundo. Entonces, esa persona, ese que tiene la misión, el elegido, se llama Cristo.
Por eso le decimos así. Jesús, el Cristo, significa que Jesús de Nazaret, el hijo de María, él es el elegido por Dios, no otro. Él. En Hechos de los Apóstoles va a decir Pedro, no hay bajo el cielo otro hombre dado a los hombres por el que podamos ser salvados. No me acuerdo el capítulo y el versículo de Hechos de los Apóstoles, pero esa es la idea. Jesús es el elegido. A lo mejor, pero sí es un comentario muy personal. Sí es un comentario muy personal. A lo mejor por eso a los fariseos, a los sumos sacerdotes, a los escribas, Jesús les caía gordito, porque ellos querían ser el elegido. Ellos querían ser el elegido. Y pues no, el elegido para llevar al hombre a Dios es el hijo de una mujer desconocida de un pueblito de Nazaret. Se llama Jesús. Él es el elegido. Muy bien. Entonces, termino aquí esta parte y esta primera parte es para ver los diversos nombres de Jesús. Entonces, ustedes ya los conocen, han sabido de varios. No sé si hubiera alguna pregunta en torno a esto, en torno a los títulos de Jesús, si saben darle un orden correcto a los títulos, qué significan los títulos y ya está. Esto es importante. Entonces, si hay alguna pregunta sobre lo que he dicho o sobre alguna pregunta que ustedes tengan en torno a esto, díganla por favor. Padre, Olivier. este, bueno, solamente para, bueno, a ver, quería preguntarle si de todos esos nombres que, bueno, ya nos mencionó y que Ujú, posiblemente haya aún más, ¿cuál es el correcto? Bueno, a lo mejor todos son correctos, pero ¿cuál es el que tiene como que más veracidad para dirigirnos hacia Jesús? Obviamente, pues, hay unos que son muy comunes, por ejemplo, Cristo, todos sabíamos que era Cristo, pero no sabíamos por qué, ¿verdad? ujú. Pero ¿cuál es el que con el que verdaderamente deberíamos, no sé, como que tenerlo en mente, el nombre con, como por así decirlo, el principal? Mm, como tú bien lo dijiste ya ahorita, no es que haya un título correcto. A Jesús hay que decirle así. No, no. Cualquiera de los títulos que hemos visto aquí, cualquiera de estos u otros, está bien. Solo que, más bien va a pasar una cosita interesante. Solo que ciertos nombres de Jesús nos implican un tipo de relación con Jesús. Bueno, pa- para no para ser más claro, aquí mismo lo voy a poner con un ejemplo. Voy a tomar el título de Jesús, voy a tomar el título de Jesús como maestro. Ok. Si yo trato a Jesús, si yo trato a Jesús, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Entonces, si yo trato a Jesús como maestro, entonces ¿yo en qué me convierto, Olivier? En alumno. Exacto, exacto. Pero si Jesús es el maestro, entonces yo soy el discípulo, ¿cierto? Cierto. Entonces, cuando yo trato a Jesús como maestro, yo me convierto en discípulo. Entonces, Él es el que sabe, yo soy el que aprendo. Entonces, ¿qué me toca a mí a mí como discípulo en relación a Jesús maestro? Me toca, por ejemplo, me toca escuchar, me toca obedecer, me toca aprender. ¿Estamos? Sí. Entonces, cuando yo trato a Jesús como maestro, automáticamente yo me configuro en discípulo y me pide ciertas actitudes. Ok, ahora vamos a cambiar el jueguito. Ahora yo trato a Jesús.
Ahora yo trato a Jesús, déjeme, le pongo el mismo color. Ahora yo trato a Jesús, lo trato como Señor. Entonces, si Jesús es el Señor, entonces ¿yo en qué me constituyo? Si uno es Señor, entonces el otro ¿qué es? Mm, mm, Esclavo o siervo, ¿no? ay, sí, Dices, pues, se oye feo, no, pero que no quería decir así, pero exacto. Te voy a volver a poner acá. Entonces, yo, no, pero no es cierto, ese soy yo, porque está la pancita y está la mano. Muy bien. Entonces, si Jesús es el Señor, yo me constituyo en su siervo. Él es el que manda, yo soy el que obedezco. Mucha, mucha atención porque entonces Él es el de la autoridad. Yo no soy el que tengo la autoridad. Cuando Jesús se nos presenta como Señor o cuando nosotros tratamos a Jesús como Señor, nosotros nos ponemos en una actitud de obediencia, de respeto, de sumisión a su autoridad. ¿Sí estamos? Pero ahora aquí sí. ya la cuestión sería, bueno, ¿y cómo te gusta más, verdad? ¿Tratar a Jesús como Señor o tratarlo como maestro? Fíjate, bueno, pues a lo mejor como maestro para que me enseñe. Sí, pero no hay que olvidar que también Jesús es Señor. Ahora, ahora vamos a tratar a Jesús como algo que nos gusta mucho a nosotros. Ahora vamos a tratar a Jesús como amigo. Entonces, ok, si Jesús es amigo, ¿yo en qué me convierto? El amigo. Exacto, exacto. Si yo trato a Jesús como amigo, entonces yo soy su amigo. ¿Y cómo se ve? Pues aquí estamos a la par, ¿verdad? Porque un amigo no es más que yo, pero tampoco yo no soy más que él. Simplemente nos queremos, nos ayudamos, compartimos la vida mutuamente. Ok, entonces, si yo considero a Jesús como amigo, entonces yo me constituyo en amigo. Y entonces se rompen las barreras de la autoridad. Miren que por eso, aquí tenemos una buena explicación de por qué mucha gente hasta cierto punto es como muy igualada con Jesús, que hasta le dicen Chuy, es que Chuy. ¿Por qué? Porque consideran a Jesús amigo. Y está bien, tratar a Jesús como amigo está bien. Pero ¿cuál es el asunto? Que no hay que olvidar que Jesús también es Señor. Entonces sí soy amigo, sí, pero Jesús también es Señor y por lo tanto también soy su siervo. Y Jesús también es maestro. Entonces, como Él es maestro, yo soy discípulo, tengo que aprender, tengo que escuchar. Entonces, eh, no hay que olvidar una cosa con otra. No hay que olvidar que Jesús sí es amigo, pero también es Señor, pero también es maestro. Y me voy a un último ejemplo, porque ya creo que ya le están agarrando la onda. Me voy a un último ejemplo. Vamos a tomar a Jesús como Salvador. Él es mi Salvador. Entonces, si Jesús es Salvador, ¿yo en qué me constituyo? En el que pues necesita ser salvado, ¿no? En el Al que pueblo, necesitas. parte del pueblo que quien necesita ser salvado por él. Exacto. Si Él salva, entonces yo soy el necesitado de salvación. Y esa necesidad de salvación puede ser, necesito perdón, necesito su perdón, necesito su reconciliación, necesito su fuerza, necesito su consuelo. O sea, otra manera de relacionarnos con Jesús. Él es el que salva, yo necesito. Él me puede ayudar porque yo no alcanzo a hacer las cosas. Ok. Y es una bonita manera de tratar a Jesús, como el que me ayuda. Sí, pero Jesús no es solo Salvador, es amigo.
es Señor, es Maestro. Entonces, contestando, creo que con esto, aunque la respuesta que te estoy dando es muy amplia, tú comenzaste preguntando, ¿cuál es el título con el que tenemos que este, tratar a Jesús? La respuesta sería todos, con todos, porque cada título de Jesús a mí me va a configurar en una cosa diferente, en una relación diferente, pero que se complementan. Son relaciones que se complementan. Más o menos, Sí, padre, quedó claro. Muchas gracias. ¿sale? Interesante, por ejemplo, esta, perdón que regrese con esta, pero interesante esta porque Jesús, ¿se acuerdan que en la última cena, Jesús les dijo, yo ya no los llamo siervos, porque ustedes dicen que soy el maestro y señor, les acaba de lavar los pies. Jesús les acaba de lavar los pies a los apóstoles y les dice, ustedes me llaman el maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Entonces, si yo soy el maestro y señor, ustedes son los discípulos y los siervos. Aprendan. Pero minutos más tarde, en la misma última cena, Jesús les dice, pero yo ya no los llamo siervos, no los llamo siervos, como está aquí, los llamo amigos. Entonces, atención, soy el maestro y señor, pero también soy el amigo y también soy el salvador. Soy el Cristo, porque Dios me ha elegido para una misión. Y soy el Redentor, porque tengo que hacer un sacrificio por ustedes. Y soy el Cordero de Dios, porque no soy violento. Pero también soy la luz, porque les digo las cosas como son. Soy la verdad. Soy la verdad, no he hecho mentiras. Soy el camino que conduce al Padre, etcétera. Pues como ven, un título de Jesús corresponde a una actitud que nos toca a nosotros. Y con esto cerrado. Gracias por la pregunta, porque esta pregunta bien interesante me dio la oportunidad de hablar de estas relaciones entre los títulos de Jesús y las actitudes que nos corresponden a nosotros. Gracias. ¿Alguna otra? ¿No? ¿Nada de nada? No, padre. Muy bien. Miren, vamos a hacer una... se me olvidó comentar la vez pasada. Este, la vez pasada se me olvidó comentarles que les voy a pasar estos temitas, o les puedo pasar estos temas. Este es del Padre, este es el que vimos la vez pasada, y ahorita varias cosas de las que estoy diciendo están en este tema, con el Hijo. Aquí está. Y son tres temas, el del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son unos temas que redacté ya hace varios años cuando me tocó compartir estos temas con los del curso introductorio. Entonces, son temas creo que muy sencillos que tratan las cosas básicas de cada persona de la Trinidad, que estoy diciendo aquí, ¿eh? Estoy diciendo aquí, pero que en el próximo video les voy a mandar también los documentos con el padre Chava para que ahí poco a poco ustedes vayan teniendo la oportunidad de leerlos, de estudiarlos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, quisiera pedirles un recesito, vamos a un receso para después regresar con el tema del Espíritu Santo.
que a lo mejor ahí me voy a tardar un poquito más, creo que a lo mejor me tardo un poquito más de los 45 minutos, espero no pasarme tanto, pero para una vez que empecemos el tema, tratar de terminarlo, es un poquito más amplio de lo que pensaba decir del hijo. De manera que, entonces, vamos a un recesito, porfa, son las 10:50. Regresamos en unos 15 minutitos, regresamos en torno a las 11:05. ¿Sale? Dale, padre, ahorita nos vemos. Sale, sale. Vamos a pausarle aquí. Vale, ya está la grabación. Ahora, compartir la pantalla. A ver, listo. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Muy bien, entonces, decíamos, el Espíritu Santo es de las tres personas de la Trinidad, esa persona de la Trinidad con la que normalmente no tratamos porque pues no hablamos mucho de ella, la tenemos como un poquito relegada y sin embargo, el Espíritu Santo hace muchas, muchas cosas como vamos a descubrir en estos minutos. Entonces, mi intención con este tema que vamos a ver el día de hoy es que ustedes conozcan lo básico del Espíritu Santo y que poco a poco en su día a día vayan teniendo, vamos a decirlo así, como un Pentecostés personal. El Espíritu, mira, Espíritu, hasta ahorita estoy escribí mal. El Espíritu Santo ha venido a nuestra vida varias veces, cuando nos bautizamos, cuando hacemos la confirmación, cuando lo invocamos, etcétera, etcétera. Pero es bueno tener esta renovación, pedirle al Espíritu Santo que nos asista continuamente. Así que vamos a lo primero. La primera preguntita que podemos contestar es, ¿quién es el Espíritu Santo? Esta es la primera pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién? No está de más decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Solo que a veces se nos hace complicado ya desde el inicio, porque cuando decimos persona del Espíritu Santo, se nos complica porque normalmente en las iglesias el Espíritu Santo no lo vemos como si fuera una persona, sino que más bien lo vemos como una palomita. Entonces, yo voy a una iglesia y veo que está dibujada, no sé, una palomita así, yo lo veo en la iglesia y digo, ah, pues mira, es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ya desde aquí se nos hace un poquito complicado la relación con el Espíritu Santo porque nos hacemos la idea de que el Espíritu Santo es una palomita y pues no. El Espíritu Santo entonces es una persona. Lo voy a dibujar acá para empezar a verlo de otra manera. Vamos a poner aquí. Aquí están sus piecitos. Bien. Este de aquí. Vamos. Vamos a dibujarle un manto. Una ruedita, etcétera. Vamos a ponerles el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, ahora sí vamos a dibujarle una palomita aquí. El Espíritu Santo, ¿por qué se representa con el símbolo de una paloma? Ah, bueno, porque desde hace muchos siglos, eh, cuando el Espíritu Santo llega y se infunde en una persona, normalmente lo hace de manera muy suave, como cuando una paloma viene volando y de repente se posa en el piso, lo hace de manera muy suavecita. Entonces,
para designar cómo es que el Espíritu Santo viene a nosotros de manera muy suave. Por eso es que se simboliza con una paloma. Pero no es que el Espíritu Santo sea una paloma, es una persona. Muy bien. Otra cosita. El Espíritu Santo, su nombre, el nombre propio de esta persona es Espíritu Santo. Así se llama. Y es interesante o es bonito el nombre porque el nombre de esta persona de la Trinidad, su nombre nos dice lo que es la Trinidad. La Trinidad, que son tres personas, son espíritu. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres son espíritus, son incorpóreos, no son materiales, pero existen. Pues los tres son espíritu, pero también hay otros espíritus, los ángeles, los demonios. Entonces, para designar inequívocamente las personas de la Trinidad, son santos, los tres son santos, quiere decir bondadosos, justos, todas las virtudes allí. El nombre, para terminar, el nombre propio de esta persona de la Trinidad, ya su nombre está vinculado con la naturaleza de la Trinidad, con la naturaleza de la Trinidad, o sea, de las tres personas. Las tres personas son Espíritu Santo, pero resulta que la tercera persona se llama así, Espíritu Santo. Ok. Eh, Otra cosita, porque ah, al Espíritu Santo, aunque ese es su nombre propio, también se le llama con otros nombres. Uno de ellos es el Consolador. Jesús mismo lo dijo. Yo les enviaré al Consolador. También su otro nombre es Paráclito. Paráclito. Mm, algunas personas piensan, o algunas personas dicen que Consolador y Paráclito significa lo mismo. No, porque esta palabra, la palabra paráclito, que es una palabra griega, significa esto y todo el mundo lo hemos visto en nuestras casas. Ya ven que nuestras mamás luego tienen unas plantas, ¿no? Y aquí está la planta. Aquí está la planta. Y de repente, dentro de esa planta, está la planta, hay una varita que va para abajo. Entonces, lo que hacen nuestras mamás o nuestras abuelas, lo que hacen es poner una vara aquí, poner una vara, la amarran para que esta vara, en vez de estar así toda para abajo, la vara se vaya para arriba, ¿no? Entonces, la amarran, aquí voy a borrar todo, ¿verdad? Ok. Este, en vez de que la vara vaya para abajo, yo le pongo un soporte, le pongo este soporte de aquí, para que la rama vaya hacia arriba. Entonces, a este soporte, esta varita, en griego se le llama paráclito. Esta varita es el paráclito, es decir, es lo que sostiene a otra cosa. Entonces, por eso cuando al Espíritu Santo le llamamos paráclito, significa el que sostiene, no, no solo el que consuela, sino el que sostiene. Entonces, por eso se le llama paráclito. Tiene otros nombres, tiene el nombre de huésped del alma, por un himno, dulce huésped del alma. Tiene, tiene muchos nombres. Así como Jesús tiene muchos nombres y cada nombre significa una relación entre nosotros y Jesús o un beneficio de Jesús para nosotros, el Espíritu Santo más o menos es lo mismo.
el Espíritu Santo, le decimos de varias maneras, porque cada manera significa una cosa distinta para nosotros. Aquí le decimos que es nuestro consolador, aquí le decimos que es nuestro soporte, ¿estamos? Si decimos otro nombre, por ejemplo, el Espíritu Santo es fuego, fuego divino, bueno, le estaríamos diciendo otra cosa. El Espíritu Santo es fuego, es decir, viene a prendernos en el amor o viene a purificarnos, etc. Entonces, el Espíritu Santo tiene muchos nombres porque cada nombre significa una cosa distinta para nosotros o un rol distinto del Espíritu Santo en relación a nosotros. Ok, es la primera cosa que quería decir en quién es el Espíritu Santo y los varios nombres que tiene. Esta es la primera cosa. Ahora voy a pasarme a otra pregunta. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Esta es la dos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ok, bueno, por supuesto que el Espíritu Santo hace muchas cosas, pero voy a resaltar una cosa que el Espíritu Santo hace comúnmente en relación a nosotros, y es dar, dar o regalar. El Espíritu Santo siendo amor, lo que hace principalmente es dar, regala cosas, sobre todo regala cosas espirituales. ¿Vamos? Y a esos regalos del Espíritu Santo se le llama don, porque de hecho la palabra don significa regalo. También bíblicamente podemos decir que regala carismas. De igual manera, la palabra carisma, que viene del griego, significa regalo. Bien, sin embargo, nosotros podemos distinguir los dones de los carismas. Vamos a hacer una ligera distinción. Cuando decimos que el Espíritu Santo nos da o nos regala dones, vamos a hacer referencia a Isaías 11:2, a esa cita. ¿Por qué? Porque en esta cita de Isaías 11:2 dice que el Espíritu Santo da, lo voy a apuntar aquí, da sabiduría e inteligencia, dones del Espíritu Santo, consejo y fortaleza. Otros dos dones del Espíritu Santo. Y ciencia y temor de Dios. En Isaías 11, como lo estoy apuntando aquí, en Isaías 11:2 se habla de 6 dones del Espíritu Santo. Más tarde, más tarde la iglesia, para cerrar el número en 7, agregó el don de piedad. Por eso es que hablamos normalmente de los 7 dones del Espíritu Santo. Aunque si ustedes van a esta cita no van a encontrar 7, van a encontrar 6. El de piedad se agregó más tarde. Entonces, estos son cuando hablamos de sabiduría. Hasta sabiduría es saber vivir. ¿Mencioné? Sabiduría es saber vivir bien. Ciencia, ciencia es conocer cosas. Aquí está la distinción. La ciencia es conocer cosas.
mientras que la sabiduría es, es el saber vivir bien, con prudencia, con justicia, etc. La inteligencia es esa capacidad de comprender cosas nuevas. Comprendo cosas nuevas. ¿Vamos? El consejo, la capacidad de yo poderle decir a una persona lo que está bien, lo que está mal, cómo pudiera solucionar un problema, etcétera. La fortaleza, la capacidad de resistir, el temor de Dios, ese don de detenernos a hacer a lo mejor alguna cosa que está mal porque ofendemos a Dios. Si yo hago esto, ofendo a Dios. Si yo mato, ofendo a Dios. Si yo miento, ofendo a Dios. Sobre todo, por ejemplo, a grandes rasgos, en el ámbito de los 10 mandamientos, hago esto porque no hacerlo es ofender a Dios. Y esa conciencia de ofender a Dios es lo que se llama temor de Dios. Mientras que el don de piedad es ese don de saberle rendir culto a Dios, saber estar de manera atenta, respetuosa, cuando estoy dándole culto a Dios. Atención, hay una diferencia entre el temor de Dios y la piedad. Muy bien, muy bien. Esos son, a estos 7, vamos a llamarle así, cualidades espirituales, les llamamos dones, regalos del Espíritu Santo. Y eso nos lleva al punto con el que empezamos. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, siendo amor, una de las cosas que más le gusta hacer es dar. En primer lugar, los dones. Ahora vámonos a los carismas. Los carismas los encontramos bueno, en el Nuevo Testamento, encontramos varias listas de carismas, pero una de las más famosas está en Primera de Corintios 12, 4, 11. Aquí, en esta cita, San Pablo nos enumera eh, varias cualidades que el Espíritu Santo nos regala. Por ejemplo, lo voy a contar, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, fe, la capacidad de hacer curaciones, la capacidad de hacer milagros, la capacidad de profecía, la capacidad de discernir. Discernir es juzgar, hacer un juicio en base a una reflexión para llegar a una elección, para saber lo que está bien de lo que está mal. Eso es discernir. Hablar en lenguas, hablar en lenguas o interpretar las lenguas. Entonces, aquí solo lo pongo así, es esas cualidades espirituales que el Espíritu Santo regala, pero aquí hay una distinción entre don y carisma. Y la distinción primaria es que el don es para toda persona, mientras que los carismas son a unos sí, a otros no. A ti este y a aquel el otro. Entonces, aguas con esta cosa porque es muy interesante. Los dones son para todo. Los carismas son personales. Personales para compartirlos con todos. ¿Ok? Eh, por ejemplo, el discernir. A lo mejor, si a mí me regala el don de discernir las cosas, bueno, y a otros no se le facilita tanto,
el Espíritu Santo me ha regalado este carisma de discernir, pero para ayudar a otros a juzgar las cosas. No es para adornarme yo. Ah, pues, mira qué chingón es, ¿verdad? Porque él tiene ese carisma. No, no. Sino que nos da una cualidad en orden a ayudarles a otros. Mientras que los dones, dado que son necesarios para la vida cristiana, es para todos. Ok. Entonces, para ir terminando este segundo punto de qué hace el Espíritu Santo, es así, a grandes rasgos ahora, sería el Espíritu Santo, lo que más le gusta hacer es regalar. Y nos regala dones para todo y carismas. A cada quien le da un carisma para servicio de otro. Ok, hasta aquí ya llevo 2 puntitos sobre quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo. Aquí con estas 2 cosas, ¿hay alguna pregunta? Padre, yo tengo una, bueno, al Sí, menos más por curiosidad. sí, Este, menciona que los carismas, bueno, los da, los regala, son personales. Este, no sé, bueno, al menos en su caso, si usted eh, tiene con certeza que posee alguno, ¿cómo lo descubrió o cómo sabe cómo emplearlo o cómo lo usa en su vida o cómo supo que siquiera tiene ese carisma? sí, esto es verdad. ¿Cómo sé que tengo un carisma? ¿Esa es la Ajá, pregunta? exacto. ¿Cómo lo identifica? ¿Cómo lo... más o menos. Bueno, voy a poner un ejemplo y ahorita regreso a. Suponte que te llevan a ti a una heladería que se llama, o sea, donde venden helados. ¿No? Suponte que te llevan ahí a donde venden helados y esa heladería se llama Mil Un Sabores. Es la primera vez que vas y te dicen, ¿cuál te gusta? Oye, es que es la primera vez que voy. Entonces, ¿cómo le haces para saber cuál te gusta? Pero todos, Exacto. Exactamente. Tienes que probarlos para ver cuál te gusta y cuál no te gusta. Porque no puedes decir, no, ese no me gusta. Oye, pues si no lo has probado. Entonces, más o menos con los carismas, más o menos va a suceder lo mismo. ¿Cómo sabes cuál carisma Dios te regaló? Ok, ponte a hacerlo. pues similar, ¿no? Tratas de practicar todos. Exacto. Tratas de practicar todas las cosas. Y a medida que vas practicando las cosas, te vas a dar cuenta que para unas tienes más facilidad que para otras. Y para otras ni siquiera dices, no, aquí sí soy, o sea, esto sí soy muy torpe y aún esto no lo puedo hacer. Entonces, allí es haciendo las cosas que te das cuenta cuando Dios te ha dado ese carisma. Que a veces están allí, está como el paquete, pero hay que abrirlo. Entonces, más o menos esa es la respuesta que te podría dar, porque esta pregunta es común, más o menos es común, y esa es la respuesta. Animarse a hacer las cosas. Una vez que las hace uno empieza a probar, ¿no? Empiezas a probar, empiezas a ver si hay mucha facilidad para hacerlas, que no te lo esperabas, o no hay tanta facilidad, pero si le siguiera, a lo mejor lo consigo. O en otras te vas a dar cuenta que no, que de plano, pues no, yo no soy para eso, ¿no? Sí, más o menos respondo. Sí, padre. Sí, ahora, en mi propia vida personal, te lo digo así porque a mí como a muchos, nos ha tocado. Primero nos pidieron hacer una cosa, a mí me pidieron
hacerme. Yo antes, por gusto personal, me gustó mucho lo de las computadoras. Entonces, desarrollando el carisma que el Espíritu Santo había dado en mí, entonces llegaba incluso a componer computadoras, ¿no? Sabía reparar un montón de computadoras. Después sabía usar muchos programas. Ok. Entonces era como que el carisma. Y yo decía, pues por aquí le voy a dar. Sí, pero estaba estudiando una ingeniería. Pues se me daban las matemáticas. Pero cuando entré al seminario, oh sorpresa, de matemáticas, no ves nada y ahora es puro español, lenguas, leer, etcétera. A ver, es que eso no me gusta, pero a medida que lo fui haciendo, veo que también tenía la facilidad. Bueno, entonces cambié completamente el juego. Después, la cuestión de la guitarra. Pues le entré a la guitarra. Después el piano. Yo pensaba que no le hacía, pero bueno, sí le hacía. Nomás que dejé de hacerlo, ¿no? Y después me tocó estudiar lenguas. Después me tocó dejar las lenguas y estudiar otra cosa. Y así, o sea, ando como para arriba y para abajo. Y de cosas que yo pensaba que a lo mejor no tenía la facilidad, ya empezando a hacerlo, descubre uno que sí, que el don, o más bien la palabra precisa, que el carisma ya estaba. Solo había que, el regalo ya estaba. Solo había que abrirlo. Y después, a través del conocimiento, de la práctica, de la experiencia, lo vas desarrollando. ¿No? ¿Estamos? Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, dale, gracias. ¿Algún otro? No, padre, gracias. Ok, bien. Vamos a pasar ahora a otra pregunta. Y la pregunta, vamos a pasar a la 3, es, ¿cómo sé que el Espíritu Santo está actuando en mí? Preguntona. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son los indicadores de que el Espíritu Santo está actuando en ti? Bien, los indicadores nos los dejó San Pablo en Gálatas 5:22. Son varias actitudes, pero en la iglesia han pasado a llamarse los frutos del Espíritu Santo. Entonces, si uno está experimentando en la propia vida algunos de los siguientes cositas, eso significa que el Espíritu Santo está actuando en nosotros. ¿Cuáles son las cosas que dijo San Pablo que son los frutos del Espíritu Santo? Eso los pongo aquí. Son el amor, la alegría y la paz. Amor, alegría y paz. Si estamos experimentando alguno de estos, lo más seguro es que el Espíritu Santo ya está actuando en nosotros. Pero también es paciencia, amabilidad, bondad. Paciencia, amabilidad, bondad. ¿Eh? Simplemente si eres capaz de respirar hondo y profundo y hay paciencia, Señor, ya es un fruto del Espíritu Santo. Quiere decir que allí está actuando. Si una persona es amable, allí está de fondo el Espíritu Santo. Si una persona es bondadosa, quiere ayudar a los demás, no hacerle daño a los otros. Es que yo no quiero hacerle daño a los otros, aunque a mí me lo hagan, pero yo no quiero hacerle daño a los otros. Eso que nosotros llamamos sentimiento de bondad, pues es un fruto del Espíritu Santo.
La otra es fidelidad, fidelidad, sencillez, sencillez y dominio de sí. Fidelidad, yo quiero ser fiel a una persona, no, yo no le quiero ser fiel, yo le quiero ser fiel, yo no lo quiero traicionar, eso es un fruto del Espíritu Santo. Ser sencillo, no andándome complicando, ay, es que si le digo, si no le digo, pero es que ¿qué va a pensar? ¿No? Sencillo, así la cosa como va, hombre. Como los niños, sí, como va con la sencillez, con la inocencia, ese es un fruto del Espíritu Santo. Dominio de sí. Yo logro dominar mis impulsos de ira, de placer, de miedo, estamos, de no, si yo logro dominarme, mis pensamientos, si logro tener una armonía, también es un fruto del Espíritu Santo. Estas cosas, esta listita que nosotros estamos viendo aquí, esta lista, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, dirías, ah, pues son las cualidades, ¿no? Son cualidades o son estados de ánimo. Desde el punto de vista psicológico podríamos dejarlo allí, pero desde el punto de vista espiritual va más allá. No, no son solamente estados de ánimo o cualidades de una persona. No, no son solo eso, sino son frutos, frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué se llaman frutos del Espíritu Santo? Se llaman así porque la raíz no está aquí. La raíz de esto no está en sí mismo, la raíz está en un don del Espíritu que poniéndolo en práctica, poniéndolo en práctica, poniéndolo en práctica, es como la savia que te va a producir el fruto. Vean, si yo, aquí los tengo en la pantalla, si yo pongo en práctica el don de sabiduría, de saber vivir bien, eso me va a capacitar. La sabiduría me va a capacitar para dominarme cuando me tengo que dominar, para ser sencillo. Pero la fortaleza, el don de fortaleza, me va a permitir mantenerme firme para ser fiel. Porque, ¿qué es la infidelidad? La infidelidad desde este punto de vista es la no fortaleza de conservar mi palabra. Yo había dicho que iba a hacer tal cosa y a la hora de la hora no. Pues no fui fuerte, etcétera, ¿no? Entonces, la raíz y el tronco de los frutos del Espíritu Santo están en los dones. Mientras que los frutos ya es pues, la manifestación. Muy bien, entonces, si estamos viviendo los frutos del Espíritu Santo, este es un indicador de que el Espíritu Santo sí está actuando en mí, aunque yo no lo perciba. Bien. Mm, Siguiente pregunta es, y después de ver quién es el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo me doy cuenta de que está actuando en mí? La siguiente pregunta es, ¿cómo comienzo yo mi relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo comenzar la relación con el Espíritu Santo? ¿De acuerdo? ¿Cómo comenzar? Permítanme tantito. Padre, apagó su micrófono.
Ok, perdón, me había apagado el micrófono. Entonces vuelvo a decir, ¿cómo comenzar la relación con el Espíritu Santo? La primera manera es desear que el Espíritu Santo venga a mí. Desear. Deseo que el Espíritu Santo venga. Primer paso, porque pues ni siquiera no tener el deseo. Porque Y número dos es comenzar a dialogar con él. Dialogar con él. Es tan sencillo como pensar en él, como me lo imagine, porque el Espíritu Santo aquí tiene muchas formas. Me lo puedo imaginar como fuego, me lo puedo imaginar como una luz, me lo puedo imaginar, o pueden hacer un dibujito, dígate, a ver, el Espíritu Santo va a hacer este dibujito. Discúlpame, Espíritu Santo. Este, entonces, hacer una representación, prefiero Espíritu Santo. Desearía que vinieras a mí, desearía que me compartieras esos dones. A lo mejor ya me los diste, pero experimentarlos en mi vida, etcétera. Comenzar un diálogo con el Espíritu Santo. Y para este diálogo con el Espíritu Santo, pues sirve mucho basarse en oraciones que ya hay o en canciones, cantos, cantos que se han escrito para pedirle al Espíritu Santo. Este es un muy buen apoyo para dialogar con el Espíritu Santo y empezar a pedir que venga y se infunda en mí. Eso es uno. En el archivo que les voy a compartir, ahí les voy a poner 5 cantos, unos que son muy, o sea, son tradicionalísimos. Uno se llama el Veni Creator, está en latín, Veni Creator está en latín. Pero es un canto que han cantado desde hace más de 1000 años, que los cristianos lo utilizan para invocar la presencia del Espíritu Santo. El Veni Creator se canta en una ordenación sacerdotal. El Veni Creator se canta, por ejemplo, cuando va a ser el cónclave para elegir un papa, para iniciar reuniones importantes en la iglesia, etc. Entonces es un himno muy importante, muy tradicional, con el que la iglesia desde hace más de 1000 años le ha pedido al Espíritu Santo que nos asista. El otro es un himno que se llama el Veni Sancte Spiritus, que ese lo oramos pues prácticamente solamente el día de Pentecostés. No, a lo mejor no sé si lo tengan tan presente, pero después de la segunda lectura, se dice un himno. Ese himno es el himno del Veni Sancte Spiritus. Ven, oh Santo Espíritu. Pues también es una oración antiquísima que nos puede ayudar a pedirle al Espíritu Santo que venga. Pero algo mucho más actual para nosotros sería valernos de la música, cantos que no sabemos, que invocan directamente al Espíritu. Eh, luego lo otro, cómo comenzar la relación con el Espíritu Santo es, mira, tú no, el tercer punto es, no quieras controlar al Espíritu Santo. No controlar, no intentar controlar, controlar. ¿Por qué? Porque como son cosas espirituales, a veces quisiéramos poner el control. A ver, es que la otra persona cuando le llegó el Espíritu Santo hasta cantó en lenguas, o empezó a hablar, a hacer sonidos bien, bien chistosos. O la otra persona hasta se cayó. Bueno, sí, pues, pero la otra persona, a lo mejor tú no, ni yo no. Entonces, no intentar controlar cómo el Espíritu Santo va a venir a nosotros. Él va a venir y nos va a tocar y va a estar en nosotros como Él lo vea conveniente, no como nosotros quisiéramos. Y entra, no sé si ustedes, por ejemplo, tengan experiencia de grupos de carismáticos, de la renovación carismática en el Espíritu Santo. Allí se da una manifestación de carismas importante, pero a veces se cae en la tentación de que, como a veces las manifestaciones son como muy extraordinarias,
Pues uno dice, ay, yo quisiera que el Espíritu Santo viniera así como con él, así yo también. No, no. Al Espíritu Santo allá le hizo así porque él sabía que así convenía y a lo mejor no, yo no voy a sentir absolutamente nada y así está bien. Entonces, no intentar controlar cómo va a venir el Espíritu Santo a mí, ni tampoco envidiar, a lo mejor es la palabra, no envidiar como el Espíritu Santo está actuando en una persona, que yo quisiera que actuaran conmigo igual. No, porque él sabe, el Espíritu Santo sabe cómo conviene en mí. Y ya para ir terminando, en el archivo que les voy a mandar, ustedes van a ver dos, tres cositas más, pero ya para ir terminando, quisiera hacer énfasis en otros indicadores, en otros, porque ya vimos algunos, ya vimos que los frutos del Espíritu Santo indican que Él está haciendo su obra en mí. Pero hay otros indicadores que también me pueden hacer ver que el Espíritu Santo sí está actuando en mí. Los voy a leer, solo los voy a leer, ya después en el archivo los contemplan con más calma. Pero sí, sí, aquí, porque todos van a empezar con un sí. Si te está pasando lo siguiente, es porque muy probablemente el Espíritu Santo está actuando en ti y tú no te das cuenta. Mira, lo leo. Si tienes gusto por las cosas de Dios, si tienes gusto por las cosas de Dios, las deseas, las buscas, el Espíritu Santo está actuando en ti. Si sientes deleite, gusto con la oración y deseo de orar, tengo como ganas de orar, tengo como ganas de ir a la capilla, tengo como ganas de ir al templo, es porque el Espíritu Santo está haciendo una labor en ti. Si se suscita en ti el amor por las sagradas escrituras, que de repente como que te dan ganas de comenzar a leer la Biblia, es porque el Espíritu Santo está actuando en ti. Si descubres que comienzas a entender mejor la palabra de Dios, oye, yo antes la leía y no entendía nada, nada, y ahora que leo la palabra de Dios, sí, sí, como que sí la entiendo, sí, sí entiendo lo que quiere decirme, es también una señal de que el Espíritu Santo está actuando. Si te aparecen unas ganas de servir a los demás, que a veces antes no estaban las ganitas, ya mejor no me comprometo, así está muy bien. Pero si hay unas ciertas ganas que te impulsan a querer hacer algo por los demás, es el Espíritu Santo el que te está moviendo. Si se acrecienta en ti el amor por los otros, al grado de hacer sacrificios por los otros, también es porque el Espíritu Santo está actuando en ti. Si aumenta en ti, si está aumentando en ti la vivencia de los sacramentos, sobre todo buscar la reconciliación y la Eucaristía, y comienzas a sentir la necesidad de confesarte o de ir a misa y comulgar y de escuchar la palabra de Dios, es porque el Espíritu Santo te está moviendo. Les digo esto porque a veces decimos, ay, pues es que es un gusto, como que ahora traigo ganas, como que ahora me dieron ganas. Pero es que detrás de eso es el Espíritu Santo que nos está moviendo a acercarnos a Dios. Otra cosa bien interesante, si experimentas una apertura por todos los movimientos de la iglesia y colaboras con ellos y dices, ah, pues bueno, a mí Dios me llamó por pandillas o a mí Dios me llamó a través de jornadas de vida cristiana, Dios me llamó.
Sí, Dios me llamó, pero yo siento que yo puedo trabajar con todos. Tengo las ganas de trabajar con todos, ¿no? No es que yo me aferro a mi grupo, no. Si hay una apertura a trabajar con los diferentes movimientos, a tal grado de decir, bueno, yo lo que quiero es ayudar en la iglesia, ese impulso de abrirte a los demás es un indicador de que el Espíritu Santo está actuando en ti. Ya, para ir terminando, ahí van a haber otros dos, tres, pero si te dan ganas de hablar de Dios o de cosas de Dios, no porque tengas que enseñar a otro ni nada, sino porque te sientes movido a hablar de Dios o de cosas de Dios, mira que el Espíritu Santo está ahí, está impulsando, está impulsando. Muy bien. Entonces, ese es otro indicador. Y bueno, pues vamos concluyendo. Vamos con la conclusión. Ahora, vamos con la conclusión. Y la conclusión, pues, hoy vimos en este tema del Espíritu Santo, ¿quién es? La tercera persona de la Trinidad. Su nombre propio es Espíritu Santo. Y es interesante porque se llama Espíritu Santo porque su mismo nombre está relacionado con la naturaleza de la Trinidad. Las tres personas son espíritu, aun santo, bondad, toda la virtud está en él. Después vimos que el Espíritu Santo tiene también otros nombres que implican la relación del Espíritu Santo conmigo. Me consuela, me sostiene, me purifica, me impulsa, etc. Tiene otros nombres. Después vimos que entre tantas cosas que hace el Espíritu Santo, hay una que prefiere hacer, le gusta hacer, y es darse, regalar. Regala sus dones, que son para todos, y regala carismas, que se los da a cada quien, pero para servicio de los demás. Vimos las citas en donde podemos encontrar esto. Después vimos que hay unos indicadores, porque vimos que hay indicadores de que el Espíritu Santo está actuando en mí, porque como el Espíritu Santo es espíritu, es cosa inmaterial, podemos tener la duda de si sí está actuando o no está actuando. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo sé que está actuando en mí? Bueno, vimos que gracias a San Pablo, dejó una lista de 9 frutos del Espíritu Santo. Entonces, si yo estoy experimentando alguno de estos, sin duda alguna que el Espíritu Santo está trabajando. Finalmente vimos cómo comenzar la relación con el Espíritu Santo, comenzar a orar para empezar a cultivar nuestra relación con Él. Y vimos que hay otros indicadores, además de los frutos de Gálatas 5:22, vimos que hay otros indicadores más, a lo mejor más no bíblicos, no están en la Biblia, pero en base a la experiencia de otras personas, se ha visto que son impulsos del Espíritu Santo y eso nos indica que nos está moviendo. Para conclusión, después les voy a compartir después les voy a compartir estas hojitas, donde lo que he dicho también está ahí escrito, y al final de las hojas, les puse el testimonio de 4 personas, donde ellos nos relatan cómo fue su Pentecostés personal. Cómo fue su Pentecostés personal y cómo a raíz de ese Pentecostés personal su vida comenzó a cambiar. Y no necesariamente estoy hablando de una vida de pecado, ¿eh? No estoy hablando de una vida de pecado a ya ser un santo, no. Estoy hablando de una vida de una persona de iglesia, de una persona de iglesia, pero que a raíz de su Pentecostés personal tiene una vida nueva.
Entonces, allí se los voy a dejar en el documento porque son enlaces, son videos que están en el YouTube y que ojalá, como una extensión de esto que hoy vemos aquí, vean en base al testimonio de otra persona cómo es importante, valioso, buscar nuestro propio Pentecostés personal para que el Espíritu Santo nos reanime. Muy bien, con esto termino. Y si alguno tiene alguna duda, hágala con toda confianza, por favor. Todo claro. Muy bien, Jesús. Mujeres, ¿alguna de ustedes tiene alguna preguntita? Guadalupe, No, I- ninguna. Iris, no. Muy bien, Iris, gracias. Nancy, Olivier, ¿nada? Todo bien, padre, muchas gracias. Ok, vamos entonces a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir esto. Bueno, entonces, si no hay nada de nada, ya nomás esperan a que suba el video y al padre Chava, además del enlace del video, le voy a dejar también los 3 archivos de los temas que hemos visto sobre la persona del Padre, sobre la persona del Hijo y sobre la persona del Espíritu Santo. Allí en el último tema, en la persona del Espíritu Santo, ahí les voy a dejar también los enlaces para que después ustedes ojalá se den la oportunidad, no están largos, ojalá se den la oportunidad de escuchar a estas otras personas en su testimonio de cómo tuvieron su Pentecostés personal. ¿Sale? Entonces, eh, no me resta más que decirles, nos vemos de hoy en 8, igual a las 10, sería la última charla que tendríamos con ustedes. ¿De acuerdo? Sí, padre. Sí, padre, nos vemos hoy en ocho.